Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar un nuevo episodio de podcast y ya estamos cerrando esta primera temporada de podcast y hoy tenemos a una nueva invitada. Le voy a pedir que se presente, que nos diga cuál es su nombre, a qué se dedica y cuál es su emprendimiento. Eh, hola, hola, mi nombre es Lisette Guerra Zamorano, Ujú. pertenezco a Makisuchi y no sé qué más debería decir. Ya, pertenece a Hamaki Sushi y bueno, el nombre lo dice, pero explícanos un poquito, ¿cuál es tu rol ahí en el emprendimiento? Ya, ok. Yo soy parte de Makisuchi desde que empezó. Soy hija de la dueña, Ya, eh, lo administro en conjunto con ella y con mi esposo. ajá, ya. ¿Y Lisette, hace cuánto tiempo que nace esta idea de Maki Sushi? Mira, esto tiene una historia, eh, como nos dijeron en tu día, una historia de esfuerzo y de emprendimiento madre, hija y mi papá también. Bueno, mi Ujú, papá fue chef hotelero durante casi 40 años y cuando él quedó sin trabajo, descansó un año de los nietos, o sea, descansó y disfrutó de sus nietos, de la vida, porque trabajaba mucho. Y en el 2011 comenzamos a hacer eventos. Hacíamos ya, eventos, matrimonio, ¿verdad? Todo lo que nos saliera, asado. Teníamos un grupo grande, un equipo muy grande para poder hacer esto. Y luego en el 2015 se nos ocurrió hacer este hermoso proyecto que era tener un local. ya, Ya, pero este local comenzó con pizzas y empanadas ujú, ya, y en la casa. Era súper, súper artesanal. Luego vino el boom de los sushi, entonces yo le digo a mi papá, tirémonos con los sushi. Y me dice, pero es que nosotros no hacemos sushi. Y yo le digo, pero todo se ujú, aprende, pues, veamos, probemos. mm, Fuimos donde una amiga y nos hizo una clase express. ya, Listo, comenzamos. Y de a poquito, y el primer fin de semana, te digo, fue terrible porque vendimos una promo en todo el fin de semana. ya, Entonces nos sentíamos súper frustrados, tristes, y en ese entonces mi papá mm, trabajaba en el cuarto caliente, yo en el cuarto frío. Yo hacía los sushi. Mi ya, mamá era la que atendía, tomaba los pedidos y repartía. Cerraba ya, el portón, iba a repartir y volvía. mm, Y mi tía María, hermana de mi papá, ella era la encargada de freír los sushi, qué sé yo, toda esa parte. ujú, Estaba súper triste. Y mi tía me dice, flaca, no te preocupes. El día en que vendan 100 te vaya a acordar del primer día. Y mm, así fue. Y ya, así fue. Lamentablemente mi papá ya no está con nosotros. Él mm, falleció ya hace 8 años. ya. Fue duro, fue triste, pero lo que a nosotros nos reconforta es que nosotras pudimos llegar a donde y cumplir el sueño de mi papá. Su Ujú, sueño era tener un local, tener muchos clientes, em, tener gente que trabajara, que no mm, siempre estuviera con nosotras. mm, Entonces, bien, es súper sacrificado, sí. mm, Tienes que dejar muchas veces muchas cosas familiares de lado para mm, poder seguir en pie, pero tenemos afortunadamente todo toda una implementación. En nuestro ya, local existe el cuarto frío, el cuarto caliente, tenemos maestra de sushi, maestra de cuarto caliente. Y los fines de semana
Eh, somos casi 9 personas trabajando. Entonces, todo eso es como decir: "Papá, ¿sabes qué? Sí, lo logramos, mm, lo logramos". Día a día mm, con mi mamá ahí estamos trabajando, vamos a La Vega una vez a la semana. Eh, bueno, y hay cosas que, como te decía, uno tiene que dejar de lado o sacrificar. ujú, En la vida siempre es así, pero nosotros amamos lo que hacemos. Y ujú. más todavía porque yo, por mi parte, yo siento que es lo que mi papá me dejó. Sí, Entonces, yo siempre me sentí con la responsabilidad de, de siempre estar ahí y poder lograr muchas cosas que yo sé que son las que él quería. Y mi claro. mamá ahí, codo a codo, codo a codo. Bueno, mi mamá es, ella es la más, digamos, ella hace muchas cosas. Mi mamá trabaja todo el día, todo el día. Ella es la que encargada de las compras, yo soy la encargada del marketing, la encargada de vender, de poder dar a conocernos. Sí nos ha costado harto, Ujú. pero tiempo al tiempo, ya llevamos 10 años. Ya, eso. Eh, Detente ahí un poquito, Lisette. Ujú, 2010, o sea, perdón, 10 años me dijiste, ¿cierto? 10 sí, años de... Ya, y 10 años que tiene este nombre de Maki Sushi, sí, siempre ¿sí? he tenido el mismo nombre, sí. Ya, incluso antes, porque me hablaste que antes se dedicaban como a otro rubro, Cuando teníamos eventos, sí. ¿sí? Bueno, ahí éramos la productora Eventos BZQ, que Ya, corresponde a las iniciales de mi mamá, Verónica Zamorano Quintero. ya. Sí. Ujú, Y bueno, ahí teníamos poleras, jockey, todo para eventos, pues y también mesas, silla, todo lo que tiene una productora, todo lo teníamos ujú, nosotros. Armábamos un evento de la nada ya. hasta la finalización. Mira, y siempre nos pasó que con mi mamá somos, yo siempre digo, del amor al odio hay un paso. Trabajar con la familia es muy difícil, sobre Ya. todo con mi mamá. Y cuando somos, nosotras tenemos el mismo carácter, mismo Ujú, temperamento. Entonces, claro, empezábamos el evento y eran rabieta, enojo, pucha, pero y falta esto y lo otro, qué sé yo, y pa, ya. Pero yo recuerdo como si fuera ayer, un día que nos pasaron un salón que no tenía nada, nada, hasta las paredes estaban feas, nada. Nos costó mucho, nos costó lágrimas y cuando terminamos, ya cuando los garzones empezaron a servir, encendieron las luces y con mi mamá nos abrazábamos y llorábamos porque se mm, veía maravilloso. Entonces mm, nosotras abrazadas y llorábamos y decíamos, mira lo que logramos. mm, Era tan lindo, era mucho trabajo, pero era maravilloso, era algo que inclusive hasta uno mismo decía: "¿Cómo hicimos esto?". mm. Y sí lo hacíamos. Claro, eso fue antes de Maki Sushi, ¿cierto? Ese Exacto. emprendimiento. Ya, Sí, pero te llevo ahora a, bueno, 10 años atrás, cuando estás iniciando este concepto de Maki Sushi. ¿Me podrías relatar cuando estabas iniciando este proyecto de Maki Sushi? ¿Cómo fue la primera venta? ¿Qué emociones te pasaron a ti? Trata de recordar ese momento. bueno, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo Ya, porque fue terrible. O sea, ver cómo arman un sushi versus armarlo tú, era una pesadilla, porque yo creo que, no sé, tengo que haber tratado de hacer unos 20 o 30 y todos me salían mal. Y un día me acuerdo, fue el primer fin de semana y llega un joven, bueno, además nosotros estamos en un sector cerrado, no es condominio, es una villa, pero es cerrado. ujú, Entonces llega un joven y me dice,
Me da un rol sin arroz, o sea, sin nori. En mi vida había escuchado eso, si nosotros estábamos recién. Claro. Y yo digo: "Miércoles, ¿cómo hago Ujú. uno sin nori?". Si para mí el nori era lo que afirmaba todo. Mm, Me mm, costó y al final el pobrecito se fue con un sushi al plato, porque no pude hacerlo, no pude, fue imposible. Entonces yo le dije: "¿Sabes qué? De verdad, disculpa, pero mira, yo te lo acomodé y se ve súper lindo". Y se llevó un sushi al mm. plato. Así que no, fue imposible. Pero Ya, desde eso fue ahí, el inicio, po. fue el inicio, claro. Después, bueno, ya fueron pasando semana tras semana. Al principio fue súper, súper, súper sacrificado porque ya empezamos, la gente nos empezó a conocer, empezamos nosotros, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda, que ya no podíamos estar los tres, Mm. ¿Cuánto tiempo te costó darte cuenta que necesitabas ayuda? como unos 6 meses, casi un Ya, año. o sea, Ah, llevas 6 meses ya de Makisuchi. sí, sí, nos Ya. acostábamos súper tarde, nos levantábamos muy temprano para poder hacer todo. Mm, Y bueno, empezamos a buscar y llegó la primera maestra que tuvimos, se llamaba Génesis. Y ella era rapidísima y hacía todo muy bien. Y después nosotros tenemos una familia súper unida. Y este era un emprendimiento familiar. Entonces, teníamos dos primas, la Valentina y la Javiera, mm, que eran lolitas, pero les gustaba trabajar, son buenas para la pega. mm, Entonces, Javiera finalmente estudió gastronomía. La Vale estudió otra cosa, pero la Vale también las empeñó a todo. Así que las llamamos. Entonces, con la familia, con la misma familia. Unas en el sushi, otras en el cuarto caliente, otras ayudaban los pedidos. Y así empezamos de a poquito, de a poquito. Mira, en el invierno nos moríamos de frío porque no teníamos nada enfrente que nos tapara. ya. Todo bien, pero ya, pasaba esto, pero no importa, seguíamos adelante, seguíamos adelante. Y vendíamos pizza, empanada, chorrillana, papa frita, sándwich, sushi sin arroz, panko, o sea, teníamos una carta, pero gigante. Pero hasta esa fecha todavía no existía una verdadera carta. Nosotros vendíamos y hacíamos flyers y cosas súper artesanales, Ujú. pero todo iba muy bien, muy bien, muy bien, porque también estábamos en paralelo con los eventos. A ver, había pasado como una semana antes más o menos cuando eh, tuvimos el último evento que fue un matrimonio de 400 personas. Entonces, después igual nos parábamos y había que atender el sushi. Pero llegó un momento en que dijimos, no, o lo uno o lo otro, porque de verdad que ya no damos, no Claro. damos. Y las chiquillas, mis primas, nos acompañaban a todas. También estaba una vecina que se llama Olga. Ella adoraba a mi papá, Guayito, Guayito. A mi papá todos le decían don Guayito. Él se llamaba Waldo. Mm, No, Guayito, Guayito. Ya pasó ese fin de semana que quedamos agotadísimos. Listo. Iba todo, todo, todo bien. Y un día andaba mi mamá con mi papá en La Vega, que ellos son, pero bueno, era mi papá, hiperkinético así, pero una energía que yo los miraba y me cansaba. Y de repente nos llaman por teléfono y nos dicen, a tu mamá la atropellaron. ¿Cómo? En La Vega. Y mi papá se descompensó, no hallaba qué hacer, a mi mamá la habían atropellado. Fue terrible, porque ¿qué hacemos? La persona que la atropelló se dio la fuga, mi mamá partieron con ella en ambulancia. Bueno, en fin, se supone que todo no había sido tan grave,
y la llevaron a la puesta central, la ingresaron para casa. Mi papá estaba pero deshecho. La mm, gente de La Vega, como nos conocía también, porque ellos, mira, con los años, a nosotras todos nos conocen en La Vega. mm, Ayudaron a mi papá con mi mamá, llamaron a gente, uy, pero ¿qué no hicieron? Muchas cosas. Y nosotros siempre agradecidos. La cosa es que mi mamá empezó a sentirse mal. Y a una semana de que mi mamá la habían atropellado, mi papá se sentía mal. Y yo le digo, ujú, vamos al doctor, porque a todo esto me tuve que hacer yo cargo del local. ya, Vamos al doctor, qué pasa. Y a mi papá lo diagnostican con cáncer de etapa 4. mm, Tenía un hepatocarcinoma en etapa 4 al hígado. Entonces, después de haber estado y de haber pasado tantas emociones lindas, de haber estado emprendiendo, mi mamá estaba atropellada, mi papá estaba con cáncer, y yo tenía que sacar adelante el negocio igual porque era nuestro sustento, pero también tenía que cuidarlos a ellos. Entonces, para mí fue súper fuerte yo ver a mi mamá y a mi papá. Mi mamá estaba en silla de ruedas. De la noche a ujú, la mañana, mi papá, fue un golpe súper fuerte, pero yo tuve que sacar de donde no tenía fuerzas, inventar de donde tenía fuerza, y mi marido cuidó a las niñas, eh, cuidó la casa, y yo me desligué de la casa. Mi suegra se vino para mi casa con mi cuñada y mi vida cambió, ujú, porque yo tenía que atender el local y también tenía que cuidar a mis papás. mm, Entonces fue duro, pero teníamos que salir adelante. Entonces, bueno, llegó un momento en que mi mamá resulta que lo que era no tan grave, en realidad sí era grave. Le tuvieron que hacer injerto, tuvimos que mandar a comprar unas placas a Alemania porque acá en Chile no estaban. Y junto mm, con eso de que yo todos los días iba al doctor con mi papá, que esto, que lo otro, que qué vamos a hacer, que mi papá lo hospitalizaban, era una pesadilla, literal era una pesadilla. Hasta que un día nos dicen, no, a tu mamá, mi mamá estaba en el JR, a tu mamá le tenemos que hacer un injerto y poner unas platas, porque si no, no va a poder volver a caminar. ujú, Y el mismo día nos dicen, él le dice a mi papá, le vamos a hacer una, ¿cómo se llamaba? Era como para calcinar los tumores que él tenía. ya, Eh, a ver, ¿cómo se llama? Cuando te hacen una quimioembolización, así se llamaba, ya, y era como lo más avanzado que había. ujú, Entonces, porque a mí el doctor me dijo, no hay mucho que hacer. Yo le dije, ¿qué? Doctor, tenemos que hacer lo que sea. Mi papá era joven, vital, él tenía todas las ganas de vivir. ¿qué edad Aquí tenía tu papi ahí? 60, Ya, 60 años. Y yo les dije, aquí hay que hacer de todo. O sea, la verdad es que gracias a Dios, gracias a que mis papás siempre fueron súper ordenados, ellos tenían muy buena ISAPRE, tenían buena salud. Entonces era el momento de aprovecharlo. Le hicieron una quimioembolización y con mis hermanos estábamos divididos. En el mismo momento y a la misma hora en que mi mamá le estaban haciendo el injerto, a mi papá le estaban haciendo la quimioembolización. Y de eso estamos hablando que hace un mes estábamos todos trabajando. Era como que teníamos una nube negra, pero mal, 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 muy mal. Afortunadamente, mi mamá salió súper bien de la operación, del injerto. Le dieron el alta, llegó a la casa y le dicen que tenía que estar por lo menos 3 meses en silla de ruedas y después empezar con las quimios. Y mi papá él quedó súper débil, porque es lo mismo que una quimio, pero en el fondo no tan invasiva, digamos, una cosa así. ujú, Bueno, en el caso de mi papá, a él no se le hacían quimioterapias porque su cáncer no tenía solución. Su cáncer es el único cáncer en el mundo que no tiene eh,
mejoría o no tiene remedio. mm, ¿Entiendes? Entonces, esto era para, para que en el fondo mi papá pudiera durar un poco más con una mejor calidad de vida. mm, A todo esto nosotros habíamos cambiado toda la alimentación de todos. Mi mamá de esos 3 meses que tenía que estar en silla de ruedas, duró un mes porque no soportó, no pudo. Y un amigo de ella, un amigo de la familia, que es kinesiólogo, la ayudó y a punta de llanto, mi mamá dijo, no, no, yo tengo que poder caminar porque yo tengo que estar. Así que empezaron con las kine y todos los días él venía, todos los días, Verónica, tienes que caminar, tienes que hacer esto. Hasta que mi mamá dejó la silla de ruedas, después empezó con burrito y al mes mi mamá estaba caminando, mm, porque ya era algo, era la necesidad de tener que ayudar, porque, o sea, y más encima yo me fracturé un dedo y yo tenía que ir a La Vega. Entonces yo, para bajarme el auto y andar en La Vega, yo me tenía que poner una bota para que no me pisaran. Entonces me sacaba la bota, me subía y me devolvía con todas las cosas y bajábamos las cosas, mi cuñada me ayudaba y hasta ahí ya, listo. Y después ya mi papá no sabía, yo pensé que mi papá no sabía que mi papá iba a fallecer, que no tenía cura. Entonces yo iba con mi mamá al doctor, por ejemplo, y llegábamos y mi papá me decía, pero ¿por qué? Pero tú también vas mejor, ¿por qué yo no me mejoro? A mm, mí me da una pena en el alma, porque yo no era capaz de decirle. Entonces yo le decía, papito, que tenemos que comer mejor, alimentarnos bien. Le hicimos una alimentación, ¿cómo se llama? Alcalina. ya, En realidad, en esos casos, lo que te digan tú así, porque ya uno trata de hacer todo, todo lo que te puedan decir que pueda servir, uno lo hace. Y entonces llegó el momento, nuevamente, que nos dimos cuenta de que yo no podía, yo ya no podía sola. Entonces, mis hermanos empezaron a ayudarme, mi hermano chico se empezó a quedar acá, pero yo tuve que pedir ayuda. Hice un WhatsApp con mis tíos y yo les digo, ¿saben qué? Estamos en esta situación y de verdad que yo ya no puedo. Yo estoy despierta día y noche y ya no puedo más. Necesito ayuda. ujú, ¿Cómo se llama? Un grupo con la ayuda, ya. Turnos. La hermana chica de mi mamá, que en realidad nos criamos como hermana, que ujú, le decimos Chiro. Ella con su marido, afortunadamente, estaban sin trabajo en ese momento, porque trabajaban como por proyecto. Yo digo afortunadamente porque ella estuvo ahí conmigo codo a codo, codo a codo. Nos amanecíamos. Mi papá ya empezó a ser más dependiente, entonces teníamos que cuidarlo día y noche. Mi hermano Joel también estaba con nosotros. Mi otro hermano venía cuando podía porque él vive más lejos. Y mi tío Rafa, mi tío Leo, qué sé yo, pucha, se me va a olvidar nombrar gente, mi tía María, mi tía Mónica, entre todos nos hacíamos ujú, turno. Una cocinaba, otra hacía esto, otra hacía lo otro. Llegó un momento, todo te iba diciendo, el tiempo te iba diciendo, llegó un momento en que tuvimos que poner una cama clínica. Yo era la enfermera, todos teníamos un rol. mm, Y yo no sé en qué minuto llegó el momento en que ya teníamos que cuidar a mi papá, porque mi papá, no sé, por ejemplo, el 27 de mayo de ese año, a él le dio oxitis y tuvimos que ir a la clínica y le sacaron líquido. Y desde ahí que mi papá ya no volvió a ser el mismo. Le dio una encefalopatía, entonces ahí fue muy difícil, muy difícil. Tuvimos que pasar muchas cosas, pero había que hacerlo. Él muchas veces, pero yo aún así, yo no sé, yo creo que de repente yo tenía así como no, esto no es así, llegar hasta el último momento y que mi papá no va a morir,
A lo mejor fue malo, no lo sé. La verdad es que ahora a esta altura yo ya no sigo cuestionándomelo. Ujú, Yo hice todo lo que pude y siempre le dije a mi papá que lo amaba y todo eso. Y bueno, pasó el tiempo y mi papá cada vez empeoraba, empeoraba, empeoraba. Finalmente le dio axitis de nuevo y el doctor nos dice, no, no lo traigas. Y digo, pero ¿cómo no lo voy a llevar? Es que no sacas nada con traerlo. O sea, perdóname, pero yo no voy a esperar que mi papá se me muera así. Entonces, al final encontramos una clínica, la Tabancura, donde a él le pusieron como una llavecita. Y como yo era la enfermera, finalmente mi papá estaba en la casa con suero. Yo le continuaba el suero. Mi papá estaba en la casa con laxitis, le sacábamos el líquido cada cierta hora con mi tía, con la Chiro, de día, de noche, que la comida especial, que esto, que mudar, es que ya era todo, ya era todo. Y bueno, finalmente mi papá era como que a veces estaba bien, a veces estaba mal. Mi mamá ni hablar. Mi mamá ya, él ya siempre estaba bien. Yo sé que ella no era así y probablemente le dolía el pie todos los días, pero ella se ujú, daba fuerzas que no tenía. Entonces, fue duro, fue triste, pero bueno, yo finalmente entendí que son cosas que pasan. Yo siempre estuve convencida de que mi papá nunca supo porque yo no se lo dije. Y resultó el día en que él nos llamó y nos dice, ¿están tus hermanos acá? Que él estuviera lúcido era muy difícil. Eran momentos que estaba lúcido y momentos que él estaba en otro mundo. mm, Y le digo, yo justo estaba ahí mi mamá, mi papá, o sea, perdón, estaba mi mamá, mis hermanos y yo. Y dice, no, cierren ahí, quiero hablar con ustedes. Ya, listo. Y mi papá nos dice, yo sé que me voy a morir y yo quiero que me cremen. Y yo quiero que ustedes sigan sus vidas, que sean felices y sigan su camino. Lo mm, hagan sin mí, pero mm, que estén felices. O sea, cuídate. Mi mamá estaba destrozada. Mis mm, hermanos no lo podían creer. Y yo sacaba fuerzas de no sé dónde porque yo era la única que hablaba. Porque yo lo único que yo tenía presente es que yo siempre tenía que decirle a mi papá que yo la amaba. Entonces eso era así, algo que yo tenía, porque yo siempre he dicho, si tú no lo dices en vida después, ya no vale. Entonces yo lo abrazaba, lo besaba y le decía, papá, yo te amo, te amo, te amo, te amo. Hasta que llegó el día en que mi papá falleció, lamentablemente yo no estaba con él. Fue el único día que yo decidí venir a descansar a mi casa. El único día, porque yo dormía allá, comía allá, estaba siempre allá. Hasta que, sabes que un día me encontré fuimos a comprar y me encontré con la mamá de una amiga. Y me dice, Lizzy, déjalo descansar. Ay, tía, le digo yo, ¿por qué me dice eso? Déjalo descansar. Tu papá no se va porque tú no lo dejas. mm, Y eso me dio vuelta todo el día en la cabeza. Y yo ya tenía una ojera hasta el suelo, pues entonces yo le digo, ¿saben que yo me voy a ir a acostar a mi cama hoy día? A mi casa. Sí, le dice, por favor, anda, anda, descansa. Y fue el único día que yo decidí venir a descansar. Entonces todos me dicen, eh, ese día fue el día en que tu papá sabía que tú estabas descansando, que estabas bien, y él decidió irse. ujú, Y así fue, pues, o sea, y ese día él se fue, que fue un 30 de julio del 2018. mm, Y bueno, después nos costó mucho, de hecho, tú me ayudaste mucho a mí con las terapias después cuando ya estábamos en pandemia. Yo tuve que dejar muchos trabajos porque yo no podía, porque me daban crisis de pánico en la mañana, en la noche. Yo no podía vivir porque tenía mucha pena. Entonces ahí te conocí a ti, porque eras la psicóloga de mi primo, ujú, y tú me hiciste sesiones online, mm. ¿recuerdas? Y Sí, me ahí, acuerdo. sí,
Y eso fue lo que a mí me sanó y me ayudó, y yo te estoy agradecida eternamente, porque, o sea, de verdad que si no hubiese sido por eso, yo no sigo, no podría. Eso me ayudó Mm, mucho, mucho. Bueno, y después con el tiempo, ya de a poco, como dicen, tiempo al tiempo, y de a poquito ya había que seguir. Pasó una semana y media, y con mi mamá dijimos, tenemos que seguir y tenemos que hacerlo por él y tenemos que hacerlo por nosotros. Abrimos el local de nuevo y vamos de nuevo. Y así fue como perseverantes y dándole todos los días saliendo adelante, trabajando, apoyados por toda la familia y de a poquito. Y ahora, hoy en día, la verdad es que, bueno, pasando, digamos, ya varios años, tocó la casualidad que, bueno, yo soy súper chacotera a todo esto. Y un día, uno de los tantos días en La Vega, nosotras vamos todos los miércoles a La Vega, sagrado. Y nos conocen y nos gritan y nosotros, hola, qué sé yo. Y un día hace como, ¿cuándo fue en junio? Estaba tu día del Canal 13. ya. Y yo, de verdad, así en broma, yo decía, pucha, algún día me va a tocar a mí. Algún día, y por más que yo me cruzaba, no pasaba nada, pues. Nadie me miraba. Pues, yo decía, pucha, ya no, algún día. Y tocó ese día que yo dije, ya fue, ya no me van a pescar, chao. Y me puse a mirar, a comprar otras cosas, y llega un chico y me dice, señora, me dice, ¿usted probó la alcachofa? Y yo le digo, obvio que sí, po". Pero yo así como enojada, porque yo decía, ¿y este cómo me pregunta si acaso conozco la alcachofa? Y de repente llega la cámara, el periodista, y yo dije, no, esto es broma. Te juro que yo, mira, tanto yo como mi familia, yo digo que esto fue una bendición que nos mandó mi papá. Nos entrevistaron, te muere la cantidad de mensajes que nosotros teníamos. En el momento la gente nos iba hablando, clientes, familia, todos nos estaban viendo, todos felices. Y ellos decían, no lo puedo creer, pero ¿y usted hace cuánto? ¿Qué sé yo? Nos preguntaban, sí, tenemos sushi en Quilicura, qué sé yo. Y ya, terminó la entrevista, chao, chao, súper simpático. Y nosotras, jaja, jaja, llegamos acá, oye, las vimos, las vimos, las vimos. Y nos empezaron a llegar mensajes. Oye, ¿sabes qué? Yo las vi en tu día y quiero probar tu sushi. Dame tu dirección. Nosotros teníamos 2.000 seguidores, ahora tenemos 5.500 seguidores. Y así, y nos llamaban, hola, sí, ¿sabes qué? Yo te vi en tu día, yo quiero probarlo. Yo te vi en tu día, yo te vi en tu día. Y de repente llega un joven y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy terminando mi carrera de ingeniería en marketing y yo las vi en tu día y me gustaría ayudarlas con las redes sociales. ¿En serio? Sí. Ah, ya, juntémonos. Y él también, él nos ha ayudado mucho, es un chico muy simpático, sano, joven, y él nos ha ayudado mucho. Y ahí estamos trabajando codo a codo. Y ahora, por ejemplo, después hemos ido logrando cositas que a lo mejor, yo no sé si la gente las verá de afuera, pero en realidad para nosotros han sido unos logros increíbles. Nosotros pasamos por un momento en el que estuvimos a punto de cerrar el local, Ya. porque apenas nos alcanzaba para pagar el personal. Y mi mamá decía, yo sigo en el local por ti. Y yo decía, yo sigo en el local por ti. ¿Qué vas a hacer tú si no estás en el local? Y me decía Lizzy, pero es que yo digo lo mismo, ¿qué vas a hacer tú? Mamá, sigamos, sigamos, sigamos. Y ahora, por ejemplo, después de haber estado 10 años entregando nuestros sushis en desechable y eso, bueno, pasó el tiempo, logramos tener nuestro logo, logramos tener un pendón grande que nos ilumine y ahora nuestros envases
salen en papel reciclable de cartón con nuestro logo, mm, con bolsa, con todo reciclable. ya, Entonces, para nosotras eso es, chuta, ha sido todo un esfuerzo, ha sido mucho esfuerzo. Llegar mm, a esto para nosotros ha sido muy lindo. Ha sido un camino largo, forzado, mm, sacrificado, pero con muchas cosas lindas también. mm, Sí. Entonces ahora sí tenemos un local, tenemos gente que nos ayuda, que trabaja con nosotros, tenemos un despachador que se nos va a ir, que el despachador lleva con nosotros como 7 años y afortunadamente tenemos gente muy trabajadora y honesta al lado de nosotros. mm, Y eso ha sido todo nuestra vida, digamos, desde hace más de 10 años, que es trabajar. Y ¿sabes lo más rico? Es que en mi caso, que yo atiendo a los clientes, yo ya los conozco, ellos me mm, conocen a mí. Entonces, cuando yo atiendo a alguien, yo lo llamo por su nombre. Yo sé su nombre, sé su dirección y sé su gusto. Entonces, el otro día, por ejemplo, llega un vecino y estaba súper complicado. Yo lo miraba nomás y no le decía nada, porque su esposa es vegetariana, pero él no. Po. Es que quiero comer otra cosa, voy a comprar pizza, me decía. Y se dio vuelta y se dio vuelta, y yo estaba atendiendo a otro joven. Y yo le digo, a él, ¿qué le pasa? Es que voy a pedirle a churrasco. ¿Ya y qué va a comer su señora? Ah, no sé, pues yo le sacaré la carne. No, pues vecino. Yo se la voy a hacer mitad vegetariana y mitad churrasco. No, me dijo, ¿en serio? Pero obvio, si yo lo conozco, usted yo sé. No, me dijo, espectacular. Se fue feliz. Y en eso me habla el joven y me dice, Lisi, es que ¿sabes lo que pasa? Tú sabes, me dijo que nosotros somos clientes de usted hace tantos años. El otro día llamó a mi hermana y ella no come otra cosa que no sea pollo. Y me dijo que ella estaba feliz porque tú la entendiste, le hiciste todos los sushis de pollo y no le complicaste la vida. Y yo le decía, pero Jorge, ujú, la idea es que el cliente se vaya contento para que vuelva, mm. que uno la atienda bien, que le guste venir a comprar, que digan, ah, no, sí, vamos al maqui, que ni siquiera lo duden. Esa es la idea. Igual y una señora también, después que nos hicieron la entrevista y qué sé yo, nos manda un mensaje largo y dice, quiero hacer un pedido, pero antes que todo quiero felicitarlas por la entrevista, se veían muy lindas y simpáticas. Y por fin, después de como 6 años, logro conocer a quienes están enfrente del local donde yo compro, porque la gente no nos conoce, siempre Ya. por teléfono, por WhatsApp, y fue súper lindo recibir todos esos mensajes. Uno se siente querida y en el fondo sentí que estáis haciendo bien la pega. ¿Cuándo fue esta entrevista en la televisión? Fue el 3 de junio, De este año. ¿sí? Lisette, yo te escucho y realmente me emociona seguir el hilo de lo que me ibas contando porque estoy tomando notas acá. Es una historia de sacrificio, de esfuerzo, de resiliencia, de calidad y atención al servicio. Cosas, cosas únicas que, que hacen la diferencia en un negocio. Sí, porque si bien ustedes están en el rubro de la alimentación, como bien decías tú, salió el boom del sushi y cómo me diferencio, ¿cierto? Porque todos venden sushi, pero la Claro, diferencia la hace la atención al cliente. Y eso que tú dijiste al final de que marcaste la diferencia de prepararle algo exclusivo a esa señora que no come carne, entonces eso es algo, pero es como, ¡wow! Increíble la atención de ella. Te hace, por supuesto, yo regresaría 1000 veces porque, eh, se nota que le tienes cariño a tu trabajo.
ahí se nota que te gusta lo que haces. Sí. Y bonito eso, así que yo te felicito por esa dedicación y esa pasión que tienes por tu negocio y bueno, por todo lo que han transitado como familia, porque digamos que el creador de esta idea que fue tu papá, em, y de la manera que sucedieron las cosas, Ujú, me sorprendió porque cuando tú ibas narrando la historia de que tu mami y yo estaban en La Vega y la atropellan, y que casualmente ahí tu papá, como que ustedes se dan cuenta que estaba enfermo, es como que sucedieron las cosas de alguna manera cronológica, sí. ¿sí? Porque ustedes ni él sabían que él estaba enfermo, pero fue como, no sé, como que todo fue perfecto, planificado, ¿ya? El Ujú, desenlace, por supuesto, lamentable que haya fallecido tan joven tu papi. sí. Así es, pero en el fondo, como yo te decía, para nosotros es lo que Él nos dejó. Y esto es, y Ujú, siempre, siempre tratando de mirar más adelante, tratando de surgir un poco más. O sea, ojalá, Dios quiera, no sabemos, el día de mañana poner un local más grande o hacer una sucursal, no sabemos lo que va a suceder. ujú, Sería muy lindo, pero, mm, y las ganas están, pero no sabemos lo que va a pasar. Ojalá fuera. ujú. Claro, porque, tú perfectamente pudiste haber renunciado después de toda esta adversidad, pero ¿quién no te hizo renunciar? Te pregunto, ¿por qué seguiste? Por mi mamá, por mi Ya, papá y porque amo lo que quiero. O sea, amo lo que hago, me gusta. ujú, Si bien sí, nos amanecemos algunas veces o la pega es dura, pero es que estamos con mi mamá y, o sea, yo la verdad no me imagino no trabajar con ella o no estar ahí. Para mí es el día a día. ya, Y de hecho, hasta mis hijas trabajan conmigo. Mi hija mayor trabaja en la cocina. ya, ya, o sea, es un negocio netamente familiar. Sí, sí, así es. Ahora, bueno, es un negocio familiar, ¿cierto? Que ha ido creciendo de a poquito. ¿Y cómo lo haces tú en el fondo para poder equilibrar también lo que es trabajo, familia y vida personal? ¿Qué haces ahí? Es complicado, pero mira, por ejemplo, de a poquito con el tiempo hemos ido organizando, ¿no? Bueno, afortunadamente mis hijas ya están grandes. Cuando eran chiquititas fue cuando era, era mucho más complicado. Pero ahora que están más grandes, ellas ya me ayudan. Entonces, por ejemplo, y para poder estar con mi familia. Ahora tengo una Ujú, chica, bueno, antes también tuve una chica que yo las tengo que preparar porque nosotros usamos sistemas de venta. Hemos avanzado mucho en muchas cosas. Entonces, tengo que, la chica que esté conmigo tiene que aprender el sistema, tiene que tratar al cliente de la misma forma que yo lo trato, tiene que saber quién es quién y qué es lo que le gusta y qué es lo que lleva. Entonces, todo eso lo tiene que aprender. ¿Para qué? Para yo poder tomarme un día sábado. ya. Para que cuando yo, el día que yo no pueda estar, el cliente diga, sí, me atendieron de la misma forma. No Claro, solamente el producto sigue siendo de la misma calidad, porque también la atención, como dices tú, es lo que a nosotros nos destaca. exacto. Sí, Entonces, me ha por costado, pero sí, de hecho, hoy en día, bueno, yo tuve una prima que también trabajó con nosotros y lo hizo muy bien, ujú, pero ella tiene un bebé, a sus niños, entonces no pudo. Y ahora encontré una chica que está trabajando conmigo, que es la Connie. La Connie lo hace súper bien. Aprendió todo. Le costó, pero lo logró.
Entonces, por ejemplo, tuvieron de cumpleaños mis hijas mellizas y yo pude Ujú, no estar sin ningún problema. ujú. Sí, porque, bueno, eso que tú haces para poder tener tu día libre, que bien merecido te lo tienes, porque todas las personas, independiente del rubro al que nos dediquemos, necesitamos autocuidado, Ujú, ¿ya? Porque si no, el negocio no prospera, mm, ¿sí? Pero esa inducción que tú le haces a esta niña está muy bien, ¿ya? Y, y trata de no tener solo una niña, sino replicar tu conocimiento a más personas, porque claro, esa niña eventualmente puede fallar, se puede enfermar o puede suceder cualquier cosa, ¿ya? claro, sí. Y el sello que tú transmites, que es parte de la inducción, ¿ya? Ujú, Es una excelencia de atención al cliente, ¿ya? claro, Eso es como el valor agregado que tú tienes, sí, ¿ya? Y eso trata de profesionalizarlo. Esta es una recomendación la que te estoy haciendo, ya. profesionalizarlo en el sentido eh, de hacer inducciones, ¿ya? Porque es tu sello. Entonces, por último, trata de grabarte y cuando tú no estés, Ujú, tú te grabas y tú dices, esta es la atención al cliente. Y le puedes pedir a alguien que te grabe cómo estás atendiendo a un cliente, lo que dices, cómo gesticula, lo que es la comunicación no verbal, etcétera. Toda persona que ingrese a tu negocio tiene que pasar por esa inducción, ¿ya? Para poder entender la esencia de tu empresa, ¿sí? sí, tienes toda la razón. Entonces así tú no desperdicias ese tiempo de dedicarle a una única persona, Claro, traspasarle ese conocimiento, sí, ¿ya? Mi recomendación, grábate, sí, ¿ya? súper buena Porque tú idea. eres la única que puede transmitir ese conocimiento, Ujú, ¿ya? sí, Te ok. quiero llevar ahora a otra pregunta. Em, ¿Cómo ha cambiado tu forma de ser desde que tú emprendiste? Mm, ¿Cómo ha cambiado mi forma de ser? Yo creo que a lo mejor puede ser un poco más responsable, Ya. pero cambiar mi forma de ser, la verdad es que no mucho. O sea, mira, yo tengo TDAH, yo soy súper dispersa, yo soy olvidadiza, además tengo distimia, que la distimia, bueno, no sé si fue producto de todo lo que sucedió con mi papá, Mm, pero todas esas cosas, a mí, por ejemplo, la gente me dice, ¿cómo pueden andar feliz todos los días? O sea, yo con o sin la distimia o con o sin la pastilla, yo siempre he ujú, sido igual, siempre he sido mm, igual, siempre ando ahí con la chispa, la risa, porque, y siempre dando de ver el lado positivo de algo, ujú. pero yo no creo que haya cambiado tanto. No, sigo siendo igual, un poco más responsable quizás por la pega, Sí, claro, sí, para ser emprendedor uno tiene, es uno de los pilares ser responsable. claro. Y, y te llevo como a un ámbito de aprendizajes del emprendimiento. ¿Cuál ha sido el error que más te ha enseñado? El error que más me ha enseñado. Ujú, Ay, no sé cuál podría ser a lo mejor. Mira, nos ha pasado de que no sé si es para bien o para mal. A nosotros, cuando en los locales de comida, como el nuestro, hay mucha rotación de personal, mucha. Mi papá siempre nos dijo que iba a ser así, ujú, y así fue. Siempre te llega gente o niños que han tenido problemas, niños con problemas psicológicos, que los papás son separados, que ellos están separados, muchos problemas, o que tienen problemas con las drogas. La mayoría. Yo te digo que hoy en día, las personas que nosotros tenemos en el local, excepcionalmente,
nadie consume nada, y son personas que viven para su trabajo y su familia. Pero sí, de aquí atrás, digamos, sí, hoy fue lidiar con personas que hacían su trabajo muy bien, pero que su problema era la drogadicción. Ya. Llega un momento en que uno, claro, ¿cuál fue el error? O en qué el problema, digamos, confiar o tratar de confiar o tratar de hacer cambiar a una persona porque tú ves que tiene potencial, que es empeñoso. Darle a entender, mira, tú tienes todo esto bueno, Ujú. ¿por qué no cambias? ¿Por qué no dejas esto para que pueda surgir? Ya. Entonces, el problema es que uno no logra entender de que la gente no cambia, Mm. les cuesta mucho. Y uno trata de darles confianza, de estar ahí, pero sí, tuvimos muchos problemas por eso. Ya. O sea, ese sería uno de los errores que más te enseñó. Claro, confiar pensando en que lo van a hacer, digamos, uno teniendo la esperanza de que la persona se va a dar cuenta, pero no, para ellos es algo más fuerte. Claro, es que es complejo ahí cuando existe un consumo de sustancias, de drogas. Y eso también como una recomendación, bueno, tú ya lo tienes que saber por la experiencia, llevas 10 años en el rubro. Una entrevista, hacer entrevista de personal previo, eso te hace un filtro del perfil que tú quieres. Sí, así es, ¿No? nosotros siempre hacemos entrevistas, pero de repente te pasa que no te das cuenta, po, o que lo vas viendo después en el camino. Ahí tú Claro, dices: "Oh, este chico, mira, que llegó extraño, ¿y por qué reaccionará así?". Hasta que se destapa la olla, como se dice. claro. Sí, Sí, me ha pues, pasado veces, lamentablemente así, pero es parte del proceso exactamente. si tú contratas, como del periodo de prueba, Sí, pues claro, ¿ves? sí, así es. Ya, te llevo ahora a una pregunta contraria al error. ¿De qué logros te sientes más orgullosa? Uy, yo siempre he dicho lo mismo. Mira, mi papá era el encargado de hacer las cartas en los hoteles. Él Ya, hacía las cartas, él las creaba. Y yo siempre me he sentido muy orgullosa de que las cartas que tenemos en el local las he hecho yo. Y los sushis que hay en el local los he creado yo. Y yo la primera vez que hice la primera carta, uy, me sentía pero maravillosa, mm, porque yo no lo podía creer, yo decía: "¿Esto lo hice yo?". Sí, y yo lo veía, y la primera vez hicimos sesión de fotografías profesionales, y se veían maravillosos, y la carta era perfecta. Entonces yo decía: "Bueno, esto lo hago por mi papá". Él me enseñó, y a mí me salió bien. Siempre mm, las cartas las hago yo, todas las cartas, porque nosotros vamos cambiando las cartas cada cierto tiempo. ya. Sí, eso a mí me enorgullece yo poder hacer eso. Y llevo ahora a otra pregunta, Lisette. Ujú. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? ¿Qué consejo? Trabajar duro, no endeudarse por lo menos el primer año, segundo año, porque si tú te endeudas al principio, te va a costar mucho. Perseverancia. Mm, Hay días que son malos, hay días que no vendes nada, pero no te puedes dar por vencido, porque no sabes si al otro día vas a vender. No porque un día estuvo malo quiere decir que siempre va a ser malo. Entonces, mm, tienes que ser perseverante, tienes que ser trabajador, tienes que saber cómo tratar a las personas que trabajan para ti, porque ser jefe no es ser líder. mm, Entonces, son cosas que se van aprendiendo en el camino. mm. Y eso,
tienes que tener constancia, constancia, perseverancia, ser fuerte porque te van a pasar muchas cosas, buenas y malas. Y no porque te pase algo bueno, vas a pensar que siempre va a ser así también. Entonces, tienes que estar ahí, ahí, al pie del cañón, esperando que esto es como una ruleta. Hay días buenos Mm, y hay días malos, pero siempre hay que estar ahí. mm. Ya estamos llegando al fin de este programa y te quiero hacer otra pregunta. Sí, Llevarte al pasado, y imagina si pudieras volver al día en que comenzaste. ¿Qué le dirías a ese emprendedor que recién estaba partiendo? el día en que comenzamos. Oh, yo lloré tanto. Em, a ese emprendedor que está partiendo, que Ujú, tiene a esa Lisette que estaba recién partiendo. la que no pudo armar el sushi sin Claro, nori. imagina eso. Em, no, pues que sea fuerte, que tenga, ¿cómo lo puedo decir? Esta parte es, tiene que tener por ejemplo, si tú quieres formar algo, tienes que ser perseverante y saber que tú puedes hacerlo. Y a lo mejor una vez no lograste hacer algo, pero ya te va a resultar. Eso, o sea, eso yo lo viví en carne propia. La primera vez no me resultó, pero la segunda vez me salió mejor. Ajá, Y así llevamos 10 años. Y creo que ujú, ahora somos uno de los pocos buenos sushi de Quilicura. ujú. Eso de lo que tú hablas tiene que ver con el fracaso, ¿ya? No te resultó una vez, Eso, obviamente te debes haber sentido frustrada, es natural, pero no por eso no continuaste, claro. ¿ya? Significa entonces que tienes más tolerancia a la frustración, Ujú, ¿sí? sí. ¿Qué parte de tu historia te gustaría que las personas recuerden después de escuchar este episodio de podcast? ¿Qué parte? La primera y la final. La primera y la final, ya. Sí. La primera para que sepan todo lo que nos costó, cómo fueron nuestros inicios y que mi papá fue quien nos enseñó todo lo que nosotros sabemos. Mm, Y el final para que vean y sepan a dónde hemos llegado, que para nosotros es harto, es mucho y es un orgullo. mm. Y así es, pues, así es. Te llevo a la última pregunta. ¿Qué hay detrás del emprendedor que casi nadie alcanza a ver? Detrás del emprendedor que casi nadie alcanza a ver, hay, hay familia, hay ausencias, muchas veces ausencias de cumpleaños de familiares, hay dolor, hay sacrificio, hay mucho trabajo, pero también hay momentos felices y momentos en los que uno se siente satisfactorio de todo lo que ha logrado. Mm, bonito eso. Lisette, ahora te quiero hacer una invitación. Ujú. ¿Tú tienes redes sociales, páginas web que quieras compartir para que las personas te quieran conocer? Sí, por supuesto. Tenemos el Instagram del local. ¿Ya? ¿Cuál es? Espérame, que siempre me equivoco. Mm, aquí.
quiero ver cómo te puedo compartir la pantalla que tengo acá. ¿Se puede o no? Sí, sí puedes. En donde dice comparte. Ahí, comparte. Compartir pantalla. Mm, mm. Espera. Ay, no, no sé qué estoy haciendo. Menos mal que vaya a Ujú. borrar una cosa porque no sé qué estoy haciendo. Espérame. Em, a ver, espérame un De segundito todo. ya. Yo te puedo ayudar de todos modos, ¿ya? Acá yo tengo tu cuenta. Ah, ya, pues mira. La cuenta, claro, ¿La encontraste? sí, ahí está. Es Maki, se Ujú. escribe MKII Sí, punto ya, sushi, que también es con dos i final, sí, guión bajo. sí. Voy a repetir eso, ¿ya? La Ujú. cuenta en Instagram es maki con cada kilo, doble i latina, punto sushi, doble i latina, guión bajo, Sí, ¿ya? Ellos están ubicados en Quilicura, sí, ¿ya? déjame ver si Para, mm, para hacer la distinción. ¿cómo puedo compartir eso? Ya, sí. Estaba tratando de compartírtela, pero no alcancé. No Fernanda. te preocupes, Ah, ya, ok. no te preocupes porque ya la dijimos. Ah, ya. Ahora, Lisette, ¿te Sí. gustaría decir unas últimas palabras para cerrar el programa? Eh, a ver, me gustaría, bueno, que quede súper. No, ya no, hija, no, ya no. Ah, ya no. Me gustaría agradecerle a mi mamá que es un pilar para mí. Ya. Mi mamá siempre está ahí. O sea, yo muchas veces he estado con mi distimia después que falleció mi papá, con una depresión tremenda, y mi mamá con esa fuerza que yo no sé de dónde la saca. Ella entraba por la ventana y me decía, levántate. Y ella me sacó adelante también. Tienes una familia, tienes que seguir adelante, Mm, tenemos que sacar adelante el local. Para mí mi mamá es mi pilar fundamental junto a mi marido, porque mi esposo siempre ha estado ahí conmigo, siempre. Si falta alguien en el local, mi esposo va a trabajar con nosotros. Ahora él está administrando el local junto con mi mamá. ya. Entonces, yo tengo un muy buen marido que es un partner que siempre me apoya y siempre está ahí conmigo. Y gracias a ellos también es que hemos podido, y yo puedo trabajar, porque si yo tengo que trabajar, no sé, una tarde, mi esposo está con los niños, la casa, mi Mm, mamá también nos coopera, eh, eso, súper agradecida de mi mamá, de mm, mi esposo. mm. Qué bonito eso. Tienes una linda red, una red familiar. Eso Sí, te sostiene. sí, así es, eso es lo que me sostiene. Muy lindo. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de hoy con Lisette, agradecerle por darme esta entrevista y nos estamos viendo hasta un siguiente capítulo. Muchas Mm, gracias por escucharnos. muchas gracias, que estés muy bien.